Ya está. Sí, yo la pongo, no te preocupes. La tenía lista, pero... Vamos a ir comenzando. Muy buenas tardes. Soy yo acá, el hermano Ignacio. Un gusto saludarlos. Me alegra que se estén conectando desde su casa para las transmisiones. Espero que se hayan conectado a la de la hora de almuerzo. Estuvo muy buena acerca de la ofrenda misionera en Filipenses 4. La disfruté mucho, de mucha edificación, y qué importante estar dando misiones. Hoy día también vamos a estar leyendo otra carta hacia nuestros misioneros, el misionero Camilo Encina y su familia, la familia Encina Cáceres. Vamos a estar leyendo su carta, y por eso es importante el dar a misiones, el aportar. Vamos a comenzar cantando el himno Victoria en Cristo. La letra va a estar en los comentarios. Victoria en Cristo. ¿Qué dices? Todos en la primera. Hoy bendita historia de Jesús, quien es su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Veo victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya victoria, pues Cristo me salva. Búscome y lo probé con su divino amor. Mi parte es su gloria, su pasión da mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Perdón, disculpe. Salté una estrofa. Vamos a comenzar de nuevo. Estrofa número 2. Oí que en amor tierno. Oí que en amor tierno él sanó a los enfermos. Al cielo lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer.
qué bendiciones poder decir que tenemos victoria en Cristo. No es una frase que todo el mundo puede decir, pero si usted es salvo, usted puede tener esa seguridad de que tenemos victoria en Cristo, de que nosotros ya no estamos muertos en pecado, sino que hemos sido vivificados y somos nuevas criaturas. Gloria a Dios por eso. Hermano, una consulta. ¿Estás cantando desde el comentario? Estaba. Ya, ok, ya. Sí. Bien. Me No. pasa lo mismo cuando lo hago. Sí. Vamos a cantar ahora el número... ¿Por qué dije número? Estoy acostumbrado a dirigir en los cultos. Siempre digo vamos al número tanto, pero ya no estamos ahí. Lo siento, hermano. Ahora va a estar en el comentario. Fuente de la vida eterna. La letra va a estar en el comentario fijado. Desde el inicio. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna desde cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar, de los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. A las buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. Espero que hayan estado cantando desde su casa y que no simplemente hayan estado escuchándome a mí cantar, decir de los cánticos celestes que quisiéramos cantar. Canten conmigo, estemos cantando a nuestro Señor, aunque estemos en nuestras casas. Por ejemplo, hoy día a la mañana lo que hice yo, agarré mi guitarra, escuché el piano y traté de tocar con la guitarra en el piano. Y costó un poquito, pero se pudo. Así que es bueno cantar a nuestro Señor, porque recordemos que no estamos cantando para que nos escuche otras personas, para que el pastor me escuche, para que los hermanos me escuchen. Ahora no estamos congregándonos, pero aún así cantamos. ¿Por qué? Porque queremos cantar hacia nuestro Señor. Ahora vamos a... voy a leer una carta de nuestros misioneros en Ecuador, la familia Encina Cáceres. Esta es su carta del mes de mayo y como les decía es importante estar orando y también dando misiones porque podemos tener parte en una obra que quizás nunca en nuestra vida íbamos a tener parte de otra manera. Quizás nunca vamos a estar en Ecuador, quizás nunca ni siquiera toquemos el país, ni siquiera lo visitemos. Pero si nosotros damos a misiones podemos decir de que la iglesia en Ecuador, yo tengo parte en esa iglesia porque pude aportar. Entonces voy a comenzar leyendo. Dice: hermanos, seguimos avanzando en la obra de Dios. También agradecer por sus oraciones y el cuidado a nuestra familia y ministerio. Como saben, el 15 de mayo teníamos nuestros viajes a Ecuador, pero la aerolínea nos canceló el viaje, reprogramando el vuelo para el 16 de junio. Oramos para que podamos salir, pero también sabemos que Dios tiene todo bajo control. Nosotros decimos amén a eso. Nosotros seguimos orando por Ecuador, por la ciudad de Quito. Entendemos que los tiempos de Dios son perfectos. Mientras esperamos el vuelo, seguimos presentando el ministerio en las iglesias cada domingo, también entre semana.
Siempre es bueno conocer más hermanos y hablar del ministerio. Un joven se comunicó para hablar del ministerio. Tiene deseo de prepararse para servir a Dios en tiempo completo. Está orando por el sur de Chile. Hemos visto cómo hermanos están orando, pero también vemos como jóvenes de diferentes partes tienen el deseo de servir en misiones. Una de las iglesias que pude presentar al ministerio fue en la del pastor Daniel Cooking. Fue un muy lindo tiempo y pude ver a varios hermanos. Los días lunes seguimos aprendiendo de misiones con el pastor Miguel Murillo, siendo de mucha bendición. El propósito es ser capacitados para llegar al campo misionero con mejores herramientas. Otra de las cosas que estamos invirtiendo tiempo es hacer contactos en Ecuador con personas que quieran iniciar algún estudio bíblico para cuando lleguemos. También estamos hablando con un hermano que vive en Quito. Y acá dice una actualización. Queremos agradecer a las iglesias que se han sumado para tomarnos como sus misioneros con la iglesia del pastor Jaime Cid de Temuco, la iglesia Bautista Trinidad de la Florida y algunas familias que nos están ayudando fielmente. Agradecemos a Dios por su amor y fidelidad. Nos sentimos muy bendecidos. Les estaremos avisando cómo nos va con nuevas fechas para Ecuador. Qué bendición poder leer esta carta. Y me alegra leer de que hay muchos jóvenes involucrados, de que hay más jóvenes como yo, como Jonathan, que quizás está viendo, que están involucrándose en la obra, que desean servir. Y quizás los jóvenes que estén aquí no pueden servir de tiempo completo y dicen, no, eso quizás no es lo mío, pero podemos apoyar económicamente como jóvenes y siempre se puede aportar a misiones y es hermoso poder ayudar en esta obra y también es hermoso ver cómo ha ido avanzando, así que estemos orando para que el 16 de junio, de hecho les invito a que oremos ahora para que el 16 de junio ellos puedan estar saliendo. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por la familia Encina Cáceres, Señor, porque podemos apoyarles como misioneros, porque usted ha puesto en el corazón del hermano Camilo y de su esposa el deseo y la ansia de poder comenzar una obra, una iglesia en Ecuador, Señor. Le pedimos que este vuelo que ya fue pospuesto no vuelva a ser pospuesto, sino que ellos puedan salir en la fecha del 16 de junio, Señor, para que puedan comenzar la obra que han estado planificando por tanto tiempo, Señor. Pero también ayúdanos siempre a recordar, como decía hermano Camilo, que tus tiempos son perfectos. Sabemos que tú obras según tu voluntad, que no se equivoca y por eso le pedimos que a veces nos ayude a entender cuando es más complicado verlo y le pedimos porque más iglesias empiezan a apoyar, hermano Camilo, que las iglesias que ya lo estén apoyando sean fieles para que la obra en Ecuador pueda prosperar, Señor. Le pedimos también para que más personas de Ecuador se interesen y puedan hacer contacto con el hermano Camilo para que él pueda llegar y que ya haya gente interesada en escuchar del Evangelio y de comenzar una iglesia, Señor, para que su trabajo sea más fácil allá en Ecuador, Señor. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano Ignacio, están diciendo que el sonido está muy bajo, entonces posiblemente después de este canto iniciamos otra transmisión para la prédica. Ya. Okay. Le aviso. Vamos a estar haciendo entonces un último canto. Yo lo escucho bien. ¿Quiere escucharlo para ver? Probémoslo. Ahí está con mis audífonos. Sí, lo escucho bien. ¿Sí? Sí. Ok, ya. A ver, tengo mi celular acá. Es raro porque son varios que están diciendo que están mal. Es raro porque son varios que están diciendo que están mal. ¿Escucho bien también? Ok, sí, está bien. A lo mejor si ellos reinician la página, o sea, vuelven a iniciar la página de Facebook con la transmisión, ahí va a salir con mejor sonido. Bueno, se escucha lo que dijo Pastor, así que si tienen mal sonido, los invitamos a que reinicien la página para ver si ahí se le soluciona lo del sonido, porque por lo menos en el computador del Pastor, como también en mi celular, se escucha bien. Entonces, debería ser probablemente eso, nada más. Vamos a comenzar cantando el último canto, que es
el canto ¿Quieres ser salvo? Te invito a que en el comentario fijado estén cantando conmigo ¿Quieres ser salvo? Voy a buscar la letra acá también. ¿Quieres ser salvo? Todos en la primera. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Hoy día vamos a estar hablando un poco sobre el predicar el Evangelio y ¿quieres ser salvo? ¿Quién merece ser salvo? La respuesta es simple, todos merecen ser salvos. Hoy día vamos a hablar sobre Jonás, como los que quizás vieron en el título, y vamos a estar hablando sobre él como un mal ejemplo para un predicador del Evangelio. Él no tomó la buena decisión al inicio, cuando Dios le dijo que predicara a Nínive, no tuvo un buen ejemplo. Vamos a estar estudiando eso. Así que los invito a que abran su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a estar viendo Jonás capítulo 1. Jonás 1 y en el versículo 1 vamos a comenzar, en el inicio del libro. Jonás es un libro pequeño. Acá no. Jonás, que está después del libro de Abdías, que también es pequeño, que ni siquiera tiene un capítulo. Tenemos Amós, Abdías, Jonás. Y después de Jonás tenemos Miqueas. Entonces, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a orar y luego vamos a comenzar con el mensaje. Padre, le damos gracias porque podemos siempre estar aprendiendo de su palabra, Señor. Y cada libro que tenemos aquí es útil para nosotros, Señor, y es edificante para nosotros.
le pedimos que nos ayude a aprender sobre Jonás, Señor. Cosas que no hizo bien y que nosotros no las imitemos y que sepamos que tenemos que hacer, Señor. Le pido a mí que me ayude a expresarme claramente, Señor, y que pueda transmitir el mensaje de su palabra, Señor, y solo lo que su palabra nos dice. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si yo pregunto, ¿quién de aquí había escuchado acerca de Jonás? Es muy probable que incluso gente que no es cristiana haya escuchado de él. Y quizás no por el nombre, pero sí por el título de, el que se lo tragó una ballena. Aunque la Biblia ni siquiera dice ballena, dice un gran pez. Pero sí, es una historia muy conocida. Muchas veces los niños también la conocen porque es una historia sorprendente. Aunque la verdad es que el pez no es el protagonista. Lo más importante de la historia es ver la reacción de Jonás. Lo más importante de la historia es ver a Dios y cómo él quería perdonar a los nínives, quiénes eran los nínives. Esas cosas son las importantes, no que un pez se tragó a una persona. Pero sí es muy interesante y importante el pez también porque es una imagen, es un tipo de Cristo. Luego Jesús nos habla de que así como Jonás tuvo que estar en la boca del pez por 3 días, el Hijo del Hombre tendrá que ser sepultado. Nosotros sabemos que Jesús fue sepultado por 3 días, lo parafraseé, pero el punto es de que el libro de Jonás es un libro muy importante. Es un libro corto, del que tal vez no se habla tanto, pero es muy importante. Y Jonás fue un profeta muy interesante y uno quizás no muy ejemplar. Hoy día vamos a estar viendo algunas malas actitudes de Jonás que no debemos tener nosotros. Yo le puse como título al mensaje: un mal predicador del Evangelio. Jonás tenía que predicar a los nínives, pero él no tuvo la actitud correcta y vamos a verlo el día de hoy para que veamos cómo tenemos que actuar nosotros cuando Dios nos dice que prediquemos el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos la historia de Jonás del 1 al 6, lo leímos y yo creo que todos conocen el libro completo donde luego Jonás es echado al mar, donde Jonás es tragado por un pez y después de 3 días, cuando está en la panza del pez, él ora a Dios y luego es liberado. Él predica a la gente de Nínive y la gente de Nínive se arrepiente. El mensaje llega hasta el rey de Nínive y ellos se arrepienten y se convierten a Dios. Y entonces Jonás se enoja y se sienta en un árbol y después dice que le crece una calabaza encima del árbol. Entonces del árbol crece una calabaza en su cabeza y es una historia que quizás muchos conocen y quizás para algunos suena un poco fantástica, pero la verdad es que es lo que sucedió. Nosotros creemos lo que la Biblia dice de manera literal, la interpretación textual y literal de la Biblia. Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Si la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días, Dios lo creó en 7 días literales. Y si la Biblia dice que Jonás fue tragado por un pez que estuvo 3 días en su panza, nosotros lo creemos. Y han ocurrido casos similares donde personas han sido tragadas por ballenas y después, en este caso dice gran pez, no dice que sea una ballena, pero estoy dando una similitud donde, por ejemplo, personas han sido tragadas por ballenas, esas ballenas han sido cazadas y esas personas de adentro siguen vivas. Eso ha sucedido. Pueden buscarlo en Google, si personas tragadas por ballenas sobrevivir, y lo van a encontrar. Entonces, nosotros creemos lo que la Biblia dice literalmente y esta historia ocurrió realmente, fue un suceso real. Vamos a ver como primer punto una actitud que Jonás tuvo y que nosotros no debemos tener, y es huir del llamado de Dios, huir de la misión que tenemos. Versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces vemos que vino palabra a Jonás. Dios le dijo a Jonás de que él tenía que ir y predicar contra la ciudad de Nínive, porque la ciudad de Nínive dice que ha subido su maldad delante de mí. Pero Jonás no quiso. Dice que Jonás después huye de la presencia de Jehová. ¿Por qué hizo eso? ¿Por cobarde? Eso puede ser una idea. Y a lo mejor tuvo miedo. En el versículo 12 de Jonás 1 dice: y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Ustedes se imaginan en esa tormenta decir échenme al mar? Yo no creo que eso es algo que haría alguien cobarde. Entonces, ¿será por cobardía? Probablemente no. Una de las razones por las que probablemente Jonás
no quería predicar a los nínives es por quiénes eran los nínives. La ciudad de Nínive era una ciudad muy grande del imperio asirio en esa época y no eran personas muy buenas. La verdad es que eran personas terribles. Ellos tenían métodos de tortura muy crueles y, por ejemplo, uno de los ejemplos que daban era que a la gente que torturaban le agarraban la lengua y la sacaban de raíz. O, por ejemplo, también amarraban a personas en sus extremidades y luego con unos trompos las giraban y los estiraban hasta que quedaran así estirados al máximo y sus músculos no se pudieran mover. O dice también en uno de los, unos historiadores de que desollaban a las personas, les sacaban la piel. Eran personas muy crueles. Y era un imperio que estaba creciendo muy rápidamente, entonces quizás podrían haber atacado a Israel. Entonces ellos no eran buenas personas, no eran personas amables y eran crueles. Ellos disfrutaban las cosas que hacían y los métodos de tortura que utilizaban. De hecho, nosotros también podemos ver, no lo vamos a ver, pero en Génesis 10 vemos el origen de Nínive, que fue por alguien que se llamaba Nimrod, que es muy interesante el tema de Nimrod, que nos vamos a abordar aquí, pero él fue el creador de Nínive y tampoco fue una gran persona Nimrod, se le atribuyen muchas cosas que no son buenas. Entonces, en resumen, la gente de Nínive, no sé cómo llamar a su gentilicia, los nínives probablemente, ellos no eran buenas personas. No, para nada, no es alguien donde uno quizás quisiera ir a predicar. Y lo más probable es que Jonás quisiera que ellos murieran. Jonás debe haber dicho, no, pero esas personas son tan terribles, ¿por qué tengo que ir a predicarles acerca de que Dios los quiere perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no, prefiero que se mueran. Lo más probable es que Jonás haya pensado eso y huyó. Y aquí vemos el error. Jonás huyó y Jonás no fue capaz de ver esto, que entiendo que es difícil de ver, pero no es excusa para no verlo, y es de que todos necesitan escuchar el mensaje de la predicación, todos necesitan escuchar el Evangelio. No hay motivo para huir. Y incluso cuando esta gente era tan cruel, él tenía una responsabilidad, una orden que le dio Dios, una misión de levantarse, ir y pregonar contra esa ciudad. Pero él no quiso hacerlo. Y nosotros también tenemos esa misión. En 5 partes del Nuevo Testamento tenemos la gran comisión, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros también tenemos que hacer eso. Los nínives, después de toda la historia de Jonás, a los nínives se les predicó y los nínives se arrepintieron de su mal, cambiaron su forma de actuar y se arrepintieron de sus males. Entonces, es importante eso y es importante predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muy simple, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Para poder ser salvos simplemente tenemos que primero darnos cuenta de que hemos ofendido a Dios. Uno quizás diga, pero yo no soy como los nínives, yo no ando torturando gente. Pero usted ha pecado, usted ha mentido, usted ha robado. Y robar puede ser no necesariamente entrar a una casa y decir, dame todo su dinero en un negocio, sino que simplemente, el ejemplo que yo siempre doy, porque de pequeño yo lo hacía, era ir a una frutería y sacar una uva. ¿Por qué? Porque no se va a dar cuenta de que saca una uva del racimo gigante de uvas que hay. Y también uno puede decir la excusa, es para probarlas, a ver si están buenas. No, eso es robar. Usted no pagó por esa uva. Y van a decir, pero una uva es insignificante, pero sigue sin ser suya. Entonces eso es robar, eso es pecar y usted ha ofendido a Dios. Y Dios es un Dios santo. Pero Dios nos ama y por eso envió a su Hijo Jesús. Y Jesús vino a la tierra, murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Estuvo 3 días sepultado, así como Jonás estuvo 3 días en la panza del pez y después resucitó. Él venció la muerte. Entonces, por eso nosotros, creyendo en el Evangelio, podemos tener victoria sobre la muerte del pecado. Podemos reconciliarnos con Dios. Y nosotros tenemos una misión que predicar, de predicar el Evangelio. Y eso va para todas las personas. Nosotros no podemos ser hipócritas y decir, pero no le quiero predicar a ellos. No quiero predicarle porque se ven malos. A mí muchas veces me ha tocado, y a Pastor también, y a cualquiera que reparte tratados, o que sale a evangelizar, a predicar el Evangelio, de que muchas veces tenemos que hablar con gente que no se ve muy agradable. Que quizás anda con los pantalones hasta las rodillas, con el jockey, anda con un parlante escuchando reggaetón a todo volumen en la calle, quizás tomando cerveza.
Y uno no quiere ir donde ellos. Porque ¿qué pasa si a lo mejor yo les doy un tratado, ellos van al local de nuestra iglesia y me empiezan a tirar piedras, lo empiezan a rayar? Eso puede pasar. Pero saben, esas personas necesitan el Evangelio. Y Jesús murió por personas como ellos. Jesús murió por ellos. Y nosotros tenemos que hacerles llegar el mensaje del Evangelio. Pero Jonás no quiso. Jonás huyó. Lo más probable, como les decía, porque los nínives eran terribles y dijo, no les voy a predicar. Pero la verdad es que Dios quería salvar a los nínives. Incluso a gente como ellos, Dios quiso salvarlos. Entonces, no hay motivo para huir de la obra. Nosotros tenemos que seguir fieles. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, ahí es donde Jesús nos mandó a predicar el Evangelio y podemos tener la seguridad de que no vamos a estar solos. No importa si vamos a un lugar como Nínive, que era tan terrible, porque Jesús dijo, y lo voy a leer textualmente, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso tuvo la gran comisión en Mateo 28. Jesús nos dice eso porque va a haber lugares en donde es complicado predicar el Evangelio. Damos gracias a Dios porque acá en Chile puede haber iglesias, nosotros nos podemos congregar libremente, ahora no por la pandemia, pero antes nos podíamos congregar en la iglesia sin ningún problema. Yo puedo decir en la calle que soy cristiano y lo más probable es que nadie diga nada, quizás una y otra persona diga, ok, pero nada raro. Pero hay lugares en donde no se puede ser cristiano. Por ejemplo, Corea del Norte. En Corea del Norte yo no puedo ser cristiano ni comenzar una iglesia, pero aún así hay misioneros. Y es reconfortante tener esta promesa del Señor de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tenemos que huir. No hay una razón real para la que nosotros tengamos que escapar de Nínive. Así que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor, ir y predicar y no desestimar las almas de las otras personas, porque nosotros, y muchas veces pasa esto, nos olvidamos de que nosotros también estuvimos ahí. Usted no es mejor que las personas de Nínive. Usted también es pecador, usted también quebrantó la ley de Dios, pero la diferencia es que usted recibió el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser empáticos y decir, esa persona era como yo, así que yo tengo que hacerle llegar el mensaje del Evangelio. Entonces, Jonás no fue así. Jonás dijo, voy a huir. Vamos en el Jonás, capítulo 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante porque la verdad es que no se puede huir de la presencia de Jehová, pero él lo que quería hacer era huir de lo más posible de... Si Nínive está para allá, yo me voy para allá, no quiero tener nada que ver con Nínive ni con predicarle a ellos. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces vimos de que Jonás huyó de Dios. Pero, y aquí vamos a ver nuestro punto número 2, si usted decide no obedecer a Dios, y usted dice, no quiero predicar el Evangelio, no quiero hacer esto, no quiero tener nada que ver, no voy a obedecer, va a haber resistencia. Usted no va a poder seguir adelante, Dios lo va a resistir. Imagínense la situación en la que estaba Jonás. Estaba en un barco y ese barco estaba en una tormenta tal que los marineros pensaban que se iba a partir el barco a la mitad. Yo, por lo menos, nunca he estado en una tempestad así, ni en situaciones así. He viajado en aviones donde ha habido un poco de turbulencia, pero solo un poco. He viajado en barcaza también y la barcaza se ha movido un poquito, pero nunca a ese punto. Y me imagino, porque las barcazas de ahora son todas de metal, pero en esa época un barco de madera, y una tempestad tal que era capaz de partir el barco, del punto tal de que los marineros se asustaron. Debe haber sido una gran tempestad. Era algo de que probablemente no se podían ni mantener en pie. Entonces fue algo peligroso y ellos estaban asustados. Y Jonás, esto sucedió ¿por qué? Porque Jonás decidió desobedecer a Dios y Dios resistió a Jonás. Porque si nos ponemos a pensar, si Jonás hubiera pensado, estos nínives no merecen el Evangelio, no merecen recibir la predicación del arrepentimiento, no lo merecen. ¿Quién es Jonás para decir quién merece y quién no eso? Si Dios dice que fuera y predicara a Nínive, ¿quién es Jonás para decir que Dios está equivocado? Eso es muy soberbio.
Entonces, nosotros sabemos lo que nos dice la Biblia de la soberbia, de que Dios resiste a los soberbios. Ahora, la Biblia no nos dice que Jonás pensó eso, pero yo simplemente le doy a entender, Jonás prefirió, entre obedecer y no obedecer a Dios, prefirió huir. Decidió no predicar a los de Nínive. Entonces, Dios no nos necesita para predicar el Evangelio, pero es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros prediquemos, quiere que nosotros le enseñemos a los demás. Dios podría haberle hablado a los nínives probablemente de muchas otras maneras, pero el método que Él escogió fue la predicación. En 1 Corintios 1:21, si me pueden acompañar, 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese fue el método que escogió Dios. Ahí dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién es usted o yo para cuestionar el método de Dios y decir la verdad es que no creo que deberíamos predicar, ¿no? O no deberíamos predicar a estas personas, ¿no? Esas personas quizás no, nosotros no tenemos esa autoridad, sino que Dios nos dijo que prediquemos el Evangelio. Y todos merecen escuchar ese Evangelio, porque todos lo necesitan. Todas las personas de este mundo, quizás la persona más filántropa que da tanto dinero a tal ONG y a la persona que está en la cárcel, todos ellos necesitan del Evangelio. En 2 de Pedro 3:9 nos dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y a nosotros nos corresponde acatar esta instrucción, el predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros, reitero, no somos nadie para cuestionar eso. Nosotros tenemos que acatar alegremente a la instrucción que nos da nuestro Dios. Es un privilegio poder servir a Dios. Es un privilegio poder ser como el hermano Camilo, que está en Ecuador sirviendo, ser como el pastor Patricio, que está aquí en Chile, en Coyhaique, sirviendo como misionero. Obviamente ser misionero es muy difícil y yo no lo soy, pero es solo ponerte a pensar, dejar tu patria, dejar tu cultura, dejar tus costumbres, dejar tu familia y dejar todo lo que conoces, muchas veces el idioma. ¿Por qué? Por servir a Cristo, pero es un privilegio el poder servir y el poder predicar el Evangelio a todas las personas. Y para predicar el Evangelio no es necesario salir. Nosotros tenemos nuestros vecinos, nosotros tenemos nuestra familia a los que les podemos predicar el Evangelio. Y nuestra familia no está por mucho tiempo, nosotros tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Tenemos un tiempo limitado para predicar el Evangelio, el tiempo es poco. Hasta que yo me muera o hasta que Cristo venga, ese es el lapso de tiempo que tengo. Pero la misión sigue siendo la misma, predicar el Evangelio a todos. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Y es importante que cuando lo hagamos, nosotros tengamos un amor por las almas. Es importante, ¿por qué? Porque Jonás no tuvo amor por las almas que estaban en Nínive. Y reitero, la gente de Nínive era muy cruel, pero aún así, si Dios estimó de que ellos escucharan esa predicación, debe haber sido por algo. Jonás debe haber dicho, si Dios cree que estas personas tienen que escucharlo, voy a ir y voy a tratar y hacer mi mejor esfuerzo para que me escuchen. Vamos al versículo 5, dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense la situación en la que estaba Jonás, y Jonás dijo, me voy a dormir. Yo no sé cómo lo hizo. Si por ejemplo hubiera un terremoto en mi casa y se estuviera sacudiendo todo y se va a caer, yo no me voy a mi cama a echar una siesta. Y ¿cuál es la actitud de Jonás al haber desobedecido a Dios, al haber escapado de Dios, al no haber querido predicar a los nínives? Jonás decidió irse a dormir, a echarse una siestita. Y en el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A mí me llamó la atención la palabra dormilón y dije, la voy a buscar
en el griego, ¿qué significa? Y la verdad es que no es nada sorprendente, sino que significa que estaba durmiendo profundamente. ¿Eso qué quiere decir? De que Jonás no estaba... Porque cuando uno duerme preocupado, cuando uno duerme, a lo mejor si él hubiera dicho, desobedecí a Dios, y hubiera estado nervioso, preocupado, o no habría podido dormir, o habría dormido así, no puedo conciliar el sueño, ¿por qué hice eso? ¿Qué pasa con los Nínive? Pero no, Jonás estaba así. Jonás estaba durmiendo muy tranquilo, lo tuvo que bajar a despertar el patrón. ¿Por qué? Porque ni con la tormenta Jonás se despertaba. Entonces Jonás estaba desinteresadísimo por la gente de Nínive, no estaba ni ahí, no le importaba nada. Y eso no debe hacer así con nosotros. Cuando nosotros vemos gente que quizás en nuestros ojos son más malos, digo entre comillas, que nosotros, y uno dice, pero ellos son peor que nosotros, o muchas veces la gente dice, son más mala clase, o cosas así. La verdad es que, como suele decir pastor, en la cruz es tierra plana. Nosotros todos llegamos igual de pecadores, arrodillados ante Jesús. Y esas personas merecían, como decía, escuchar el Evangelio. Pero Jonás no estaba ni ahí con ellos. Y ahí es donde estuvo ese error. Y reitero, a mí de verdad me llamó la atención de que la palabra en el griego significa estar en un sueño pesado o dormir profundamente. Entonces él estaba así. No le importaba nada lo que le pasara a los nínives. Pero Jesús, él sí le importaba. Si usted quiere encontrar un ejemplo de un buen predicador del Evangelio, vea cuando Jesús lo hizo. El día de ayer estuve viendo las clases de instituto porque las dejé para el último día. Fui tan irresponsable, lo siento mucho, pastor. Pero las estuve viendo y nosotros en la última clase de evangelismo personal vimos ejemplos de cuando se le fue predicado el Evangelio a alguien. Y vimos en una de esas cuando Jesús predicó a la mujer samaritana. Y la verdad es que es increíble ver cómo Jesús predica el Evangelio. Y es interesante. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y en el versículo 3 dice, salió de Judea, hablando de Jesús, y se fue otra vez a Galilea. Y en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, para hacer un contexto, muchas veces los judíos evitaban Samaria. Los judíos no tenían una buena relación con los samaritanos para nada. De hecho, todo lo contrario, ellos ni se hablaban. Por eso es que cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, le dice, ¿qué haces tú hablándome a mí, una mujer samaritana? Tú judío y yo, mujer samaritana. Porque primero, los hombres hablando con mujeres era raro. Sobre todo el que era un maestro, las mujeres no podían hablar a los maestros. Después, que ese hombre fuera un judío y la mujer una samaritana, aún más raro. O sea, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se ven? Para que se hagan una idea, esto es más que una rivalidad de países. Algunos pueden decir, por ejemplo, es como Chile y Argentina. No, porque aunque los chilenos y argentinos tienen sus rivalidades, el partido de fútbol y eso, los chilenos y los argentinos no se odian. Obviamente hay excepciones, pero esto era mucho más allá, ellos no se hablaban. Los judíos cuando tenían que pasar, como Jesús tenían que ir a Galilea, evitaban ir por Samaria. O sea, a ese punto era, no querían ver nada, no querían tener nada que ver con los samaritanos. Pero Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Y sabemos, los que quizás no conozcan la historia, Jesús va a un pozo y se sienta y llega la mujer samaritana y pongámonos en el lugar de Jesús. Jesús era un viaje largo, estaba cansado, tenía sed y quizás no era el mejor momento para hablar. Y si nos ponemos en el contexto judío, hablar con una mujer samaritana no era la mejor idea ni lo más agradable, pero Jesús habló con esa mujer. Y esa mujer también sacó en algunas ocasiones el tema de la rivalidad del problema y del odio entre los judíos y samaritanos. Y también la mujer menciona incluso de que hay discrepancias religiosas entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús no le dio importancia a eso. Y le habló acerca del agua viva. Y no como esta agua que uno toma y vuelve a tener sed, como él dice, sino del agua que uno toma y no vuelve a tener sed jamás. Y él le explica el Evangelio, le explica que él es el Cristo. Cuando ella entiende y le pregunta y le dice sobre el Salvador, él le dice, yo soy el que te habla. Entonces, Jesús fue el mejor predicador del Evangelio. Y tenemos otras muchas veces donde Jesús tenía necesidad de predicar el Evangelio. Jesús era una persona muy ocupada.
porque había multitudes siguiéndole y él tenía un plan de morir en la cruz. Entonces él no era una persona con tiempo libre. También cuando, por ejemplo, está con Zaqueo, él se dio el tiempo de quedarse con Zaqueo, lo vimos el día miércoles. Entonces Jesús siempre se dio el tiempo y lo hizo con pasión. Él amaba el ayudar a la gente. Él nunca ha sido una persona, por ejemplo, tenía necesidad, por ejemplo, cuando hay un ciego en el camino, Jesús sanaba a la gente que tenía ceguera, la gente que tenía lepra. Jesús no tenía problemas con esas cosas. Y nosotros no tenemos que ser diferentes. Nosotros, si una persona nos dice, ¿sabe qué? El otro día, no sé, por ejemplo, falleció un familiar y yo necesito a alguien con quien conversar sobre eso, necesito consolación. Usted no tiene que decirle, oh, ¿sabes qué? Estoy súper ocupado con muchas cosas, no puedo, me encantaría, pero no puedo. Tienes que hacerte el tiempo para esa persona y decirle, está bien, conversemos. Y a lo mejor ni siquiera necesitas conversar con esa persona, a lo mejor esa persona necesita a alguien con quien llorar y con quien estar. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, está bien, tengo tiempo para ti. Y Jesús nunca le faltó tiempo para nadie. Jesús siempre estuvo dispuesto a estar con esas personas y fue muy hábil para predicar el Evangelio. Nosotros veíamos cómo Jesús, con cualquier oportunidad, como estaba en un pozo con la mujer samaritana y vio la oportunidad del pozo para hablar del agua viva. Él es el experto predicador y nosotros tenemos que imitarle y darnos el tiempo por las almas, preocuparnos por las almas. Entonces le dejo la pregunta a usted. ¿Quién es usted? ¿El que huye? ¿El que Dios resiste? ¿El que es desinteresado por las almas? Y la hora que tenemos, nosotros no tenemos que huir. Todos, y cuando digo todos, es T-O-D-O-S, todos necesitan escuchar el Evangelio. Su vecino, la gente que está en la cárcel, los millonarios, todos necesitan escuchar el Evangelio. Imagínense, y esto lo digo a los hermanos que me estén escuchando, los que ya han escuchado el Evangelio y han creído, se han arrepentido, les digo, imagínense si la persona que les predicó el Evangelio hubiera dicho, no, a él no le voy a predicar, no, a él no, se ve mal, no, mejor a él no, otra persona le voy a predicar. A lo mejor él es muy feo, el pastor dijo con Nacho, él es muy feo, no lo voy a predicar, por ejemplo, no sé. O por ejemplo dicen, no, él tiene mala pinta, se ve malo, se ve un pato malo, no le voy a predicar. Imagínense si la persona que les predicó el Evangelio hubiera pensado así y nunca le hubiera hablado. ¿Qué sería de nosotros? No desobedezcamos al Señor. No seamos como Jonás, sino que con pasión y con amor debemos predicar el Evangelio a cada persona. Y la mies es mucha. Tenemos mucho collay que le falta. Muchas personas que necesitan del Evangelio. ¿Qué les digo de la región de Aysén? ¿Qué les digo de Chile? ¿Qué les digo del mundo? Por eso tenemos misioneros como el hermano Camilo. Por eso es importante aportar a gente que sirve al Señor a tiempo completo. Y por eso nosotros también no tenemos que conformarnos con quedarnos en nuestras casas, sino que tenemos que predicar el Evangelio en cualquier contexto. Cuando estamos, por ejemplo, comprando y quizás no tienes tiempo para conversar con la cajera, pero dejarle un tratado. Eso es bueno. Y que a lo mejor esa persona lo lee. Por ejemplo, ahora lo último que hice, el sábado de la mañana saqué a pasar al perro y aproveché de repartir invitaciones. Entonces repartí y varias personas me dijeron, ok, voy a recibirlo y lo voy a leer con atención. Me dijeron, sí, de hecho una chica estaba regando y me dijo, ya, déjame terminar esto y lo voy a leer, me dijo. Entonces le dije, qué bueno. Así que siempre hay oportunidad y no tenemos que dejar que nada nos impida hacer esto. Así que los invito a que estemos predicando el Evangelio a todas las personas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos dio y el privilegio que nos ha dado de poder ser sus mensajeros, Señor. Gracias por el mensaje del Evangelio, por la vida de nuestro Señor Jesús y que arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio podemos tener vida eterna, Señor. Si hay alguien que quizás está escuchando y no ha creído en el Evangelio, no había escuchado quizás este mensaje, le pido que esa persona pueda arrepentirse, Señor, y creer en la obra que hizo Jesús, porque solo a través de su nombre, solo a través de Jesús podemos tener vida eterna, no a través de una iglesia, no a través de buenas obras, no a través de un buen testimonio, ni
ni de congregarse en una iglesia, ni diezmar, no, nada de eso. Nosotros sabemos que solo a través del Evangelio, Señor, podemos tener vida eterna. Y para los hermanos que me estén escuchando, Señor, ayúdanos a ser instrumentos útiles, capaces de predicar a cualquier persona, Señor, y dispuestos, con pasión, a predicar, porque hay mucha necesidad, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio en nuestro entorno y también fuera de nuestro entorno, fuera de nuestra zona de confort, para que más personas puedan escuchar este precioso mensaje y puedan ellos también empezar a predicar el Evangelio. Ayúdanos a no ser desobedientes y a ser apasionados por las almas, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les agradezco por estar en el servicio del día de hoy y los invito a que no seamos como Jonás en ese aspecto. Lo bueno sí es que al final Jonás tuvo que estar en la panza un pez por 3 días y ahí decidió obedecer a Dios y los nínives se arrepintieron. Gente como los de Nínive se arrepintieron, gente que hacía cosas tan crueles. Ellos, de hecho, quisiera que me acompañaran como para terminar en Jonás capítulo 3 para ver el desenlace de los de Nínive. El Jonás capítulo 3, el último versículo dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, quizás para los que no lo saben, arrepentir en la Biblia simplemente significa cambio de mente. Dios dijo que iba a destruir a los de Nínive, pero al ver que ellos se convirtieron de su mal camino, cambió de idea, porque dijo, no los voy a destruir. Ellos cambiaron y nosotros también lo hicimos cuando creímos en el Evangelio, y las demás personas también necesitan escuchar este mensaje. Y le doy nuevamente gracias por haberse conectado a la transmisión, y los invito a que se conecten el próximo miércoles a las 7 para la transmisión de media semana. Dios les bendiga.